de España, Juan de Salazar. Perdón, Ani, Vamos perdón. no, no, súper bien. Eh, de Laura Astorga y también de este proyecto que se llama Cine, Mujeres y Sexismo, que lo que tratamos es de habilitar espacios para aprender. Yo le conocí a Laura en el 2019 y siempre la quise traer a Paraguay. Ahí está. Uy, tu micro, Ani. Parece que se está cortando. En representación del Centro Cultural de España, Juan de Salazar. Hola, bueno, muchísimas gracias. Tuvimos así un exitazo de convocatoria en este taller. Creo que todas estamos necesitando este tipo de taller que está organizando Ana. Tenemos esta invitada de lujo, Laura Astorga desde Centroamérica, que además está bueno tener la oportunidad de sumarnos un poquitito. Siempre estamos como, sobre todo Paraguay encima está como muy lejos de Centroamérica y está bueno allí sumarse y apoyarnos. Em, y nada, también quería, esto forma un poco parte de, por una parte, de las actividades en el mes de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se está realizando en el centro y con el centro cultural, pero también forma parte del ciclo Cine, Mujeres y Sexismo que está organizando Ana Ivanova y que ya pronto van a saber el adelanto de las otras actividades que se están preparando, se están cocinando. Así que nada, adelante de vuelta Ani y arrancamos. Muchísimas gracias, Silvia. Yo voy a estar como moderando esta charla, entonces si tienen alguna pregunta a lo largo de la misma, me gustaría que puedan escribirla claramente dentro del chat y entonces yo podría leerles la pregunta en el momento de que Laura pueda finalizar alguna idea o habilitemos algún viva voz. Nuevamente, bienvenida virtualmente a Paraguay, Laura, y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Espero que podamos aprovechar todo lo que tenemos acá para aprender contigo. Gracias. Bueno, qué emoción. Muchas gracias por la invitación. Díganme si hay mucho ruido ambiente y me pongo audífonos. Si no sienten que hay ruido ambiente, me quedo así. Bueno, la ilusión de ir a Paraguay me la guardo todavía, ¿verdad? Porque no estoy yendo. Pero me encanta conectarme con ustedes porque una de las cosas que descubrí al crear esta herramienta pedagógica realmente es que los países que tienen una población de cierto tamaño, o sea, los pequeños países de Latinoamérica, pues solemos padecer de las mismas, digamos, dificultades acerca de temas de igualdad, de paridad, de representación simbólica. Entonces es súper importante que nos conectemos a la hora, o sea, yo también hago esto en México y en otros lugares muy, pues muy grandes que tienen estas problemáticas, pero en las nuestras a veces son súper específicas porque se combinan con el conservadurismo de los países pequeños, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Yo soy Laura Astorga Carrera, soy de Costa Rica. Hace aproximadamente 8 años inicié el proceso de investigación de esta, vamos a ver, de esta especialidad dentro de narrativa audiovisual. Y bueno, la fui corriendo y corriendo en el sentido de que se fue creciendo a ser más bien acerca de narrativa simbólica. ¿Qué quiere decir narrativa simbólica? De todo lo que nos contamos. Todo, hay un dicho que dice que el universo no está hecho de átomos, está hecho de historias y bueno, entonces eso significa que para los seres humanos es fundamental contar historias. Entonces, bueno, empezamos contándoles, bueno, la herramienta se llama sexismógrafo porque intenta juntar dos cosas. El sexismo, por un lado, que es como algo que envuelve a todos los temas que tienen que ver con machismo, misoginia, desigualdades, etcétera, pero digamos que el sexismo es importante y ya van a ver por qué, porque nos permite, cuando hablamos de machismo, a veces
parece que estamos hablando de un sector específico de la población, es decir, de varones. Y la verdad es que el sexismo es aplicable a cualquier circunstancia. Todavía no hemos pasado un proceso humano en donde haya, por ejemplo, una era matriarcal en donde eso coloque el sexismo de una, no existen los opuestos, ¿verdad? Para empezar, entonces no es de una manera opuesta, pero de una manera en donde las mujeres intentamos siempre estar en un lugar superior a los hombres. Eso no está pasando, pero perfectamente podría pasar. Y lo que intenta hacer el sexismo es poner en evidencia de que son luchas de poder que la tienen ciertos grupos específicos en ciertos momentos históricos, pero también se puede revertir de otra manera y tenemos que tener muchísimo cuidado a que tampoco la tengan nosotros. Es decir, tenemos que lograr el equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Hace 7, 8 años yo vengo como analizando las maneras, sobre todo porque mi hija, que ahora tiene 15, estaba teniendo 7 años y estaba consumiendo todo lo que le daba la televisión, lo que le daba Disney, bueno, yo se lo proporcionaba. Entonces empezamos como en un diálogo para ver qué hacer, porque a mí me preocupaba muchísimo que ella tuviera esta exposición tan absoluta y sin ninguna posibilidad yo de limitársela, porque en el momento en que yo cortaba el cable, no ponía Disney, le quitaba no sé qué de Netflix, o sea, inmediatamente ella encontraba una manera de consumir eso, es decir, con la amiguita, con el otro, o sea, nunca la socialización es imposible de frenar, porque los niños, las niñas y luego adolescentes van a estar siempre en posición de intercambiar con otros. Entonces, o sea, la única manera sería aislarla, meterla presa, y eso es jamás, ¿verdad? Eso con los niños ni con ningún ser humano. Entonces, de alguna manera, yo tenía que pensar algo que fuera como su propio regulador de este tipo de narrativas, y que ella pudiese desarrollar de una manera muy sencilla una mirada crítica hacia esto. Entonces era como las maneras más simples de explicarle las cosas, y así nació el sexismógrafo. Que es sexismo por un lado, y sismógrafo, que es como el que mide en qué intensidad está dándose el sexismo en esa situación. Entonces, bueno, vamos a la primera lámina, en donde quiero explicar estas dos fotos que corresponden. Bueno, otra cosa que es muy interesante, que también me pasó con esta exploración de la herramienta pedagógica, es que como nuestro medio es el cine y tiene como, pues tiene, más allá del Star System, tiene como una icónica en general, porque este es un Star System muy particular de Occidente, pero ya nos vamos a Oriente y hay otro Star System donde este es menor, o como dijo el de Asia, ¿verdad? El director, no me acuerdo su nombre, pero el de Parásitos, él dijo, bueno, los Óscares es como... ¿Ah? Bong Joon-ho. Exacto. Este señor dijo, bueno, los Óscares está ok, me encanta, pero para nosotros, para Asia, que es un espacio, digamos, multitudinariamente mucho más grande que Latinoamérica y que todo Occidente junto, a él le parece como un festival menor, pues un festival de cine menor o un concurso menor, y le parece excelente para poder estar en Occidente, pero bueno, digamos como que él tiene conquistados 5 veces Asia, 5 veces Occidente en Asia. Entonces es interesante la visión, porque muchas veces pensamos que este es nuestro Star System, y no, el Star System es localizado con el patrón de valores que tenemos en esa región, los códigos que establecemos ahí, etcétera. Entonces, dicho esto, este es uno basado en Hollywood. O sea, para mí el sexismógrafo puede ser muy local, pero hay un lenguaje universal que, así como es malísimo, ¿verdad? Como el de Disney, que a veces de verdad es aberrante la posición en la que estamos sexualizadas o colocadas las mujeres vistas desde Disney. Lo que pasa aquí es que sucede que este sistema también nos sirve, o sea, aunque es malo en algunas cosas, en este caso nos sirve para explicar a muchísima gente de casi todas partes del mundo occidental, y nos van a entender los mensajes. Por ejemplo,
este fue un experimento que él hizo y lo hizo, digamos, con prensa, o sea, con paparazzis alrededor de él y lo supo de alguna manera jugar para poder estar en la posición de tener una mirada crítica al respecto. El primer día estaba de vacaciones con su novia, su esposa, y salieron a caminar. Y él no se nota muy bien quién es, digamos, como que no es como una figura que uno puede decir, ah, este hombre es una celebridad. Lo que sí se nota es que es un hombre de entre 18 y 60 años, blanco, heterosexual, heterosis, y probablemente, pues, si no rico, acomodado. Y su novia, que es una mujer, también heterosis, en esa posición. Bueno, cuando salen a caminar, él se da por la playa, la gente que no sabe que él es una celebridad ni nada, empieza a chiflarle a ella, a lo que ya conocemos y que criticamos y que ya no toleramos más las mujeres, el mal llamado piropo. Entonces, piropos de todo tipo y de tal. Entonces, él dijo al día siguiente, hagamos este experimento, a ver si es la ropa, porque, ¿verdad? Siempre nos han dicho, ah, no, porque es que andas con muy poca ropa, aunque proporcionalmente ahí la foto tiene una cantidad de tela que es muy parecida. Digamos que la retórica es un asunto de que andas con muy poca ropa. Entonces él dijo, bueno, me voy a poner tu ropa a ver qué pasa. Pasó una cosa interesante, o sea, él dijo, a ver si es la ropa o es el género, a ver qué es lo que pasa con respecto al ataque. Porque, bueno, ya estaba clarísimo que los piropos no son un elogio, son un ataque, ¿no? Cuando él se puso eso, él pasó a ser visualmente de lejos, sin ser una celebridad, a ser una persona en tránsito o no binaria. Con esa característica, como persona trans o no binaria, el sujeto del ataque se volvió él, finalmente. Entonces, ¿qué fue lo que concluyó y que después citó a la prensa y le dijo, vamos a hablar de esto? Y de hecho lo hicieron, pueden buscarlo en artículos, es algo que sucedió hace más de 10 años, de hecho. Lo que descubrieron es que no necesariamente el sexismo es específico contra mujeres, ¿no? Es contra la persona más frágil del grupo. ¿Qué pasa? Que en el momento en que él se vuelve una persona trans, se vuelve la persona más frágil del grupo. Si, por ejemplo, eran dos mujeres como ella, la rubia, vestida de azul, características parecidas, si una de ellas usaba una silla de ruedas, se volvía la persona frágil del grupo, o sea, a la que iban a atacar. Si una de ellas dos era una mujer racializada, también iba a pasar. Si las dos eran mujeres racializadas, pero una de ellas estaba en silla de ruedas, también iba a pasar. Entonces, eso, más allá de quitarle legitimidad a la lucha feminista, para nada se la quita, sino que lo que nos hace es generar un sistema para poder nosotros decir qué posición tomar al respecto. Y es siempre la de proteger a la persona más frágil del grupo. O sea, la medida siempre va a ser la no agresión a la persona más frágil. Cuando nosotros nos ocupamos que la persona más frágil de ese grupo social no sea agredida, no sea intimidada, no sea atacada cuando, ¿verdad? De manera cizañosa o lo que sea, sabemos que todo el resto de la población de ese grupo que va ahí escalando en sus distintos niveles va a lograr tener una circunstancia, digamos, de bienestar. ¿Preguntas al respecto? No hay preguntas, pero yo tengo una. Y Sí, la posición económica también está dentro, por depende supuesto. de lo que sea parámetro en ese grupo, de lo que sea agredir y valorar. O sea, Exacto. O sea, son circunstancias que tienen que ver con la posición social de la persona, con lo que vive esa persona. O sea, tiene mucho, mucho
o sea, esa, digamos, se llama aporofobia, ¿verdad? Que si viene de provincia y eso es, obviamente aquí estamos hablando de códigos visuales, pero inmediatamente en un grupo social pueden haber códigos visuales de lenguaje, de vestimenta, de acento, o sea, la manera de discriminar siempre va a encontrar un camino. Entonces, más allá incluso de decir yo no discrimino, es muy probable que alguna cosa que se nos haga desconocida, de base la discriminemos. Entonces, el ejercicio es hacerse preguntas de qué es lo que está pasando ahí. ¿Estamos discriminando porque es alguien que de verdad es agresivo o porque automáticamente estamos aplicando alguna de nuestros sesgos, ¿no? Que tienen que ver con nuestros privilegios? Entonces, todo esto lo digo porque de aquí en adelante, más allá de hablar de una lucha entre los sexos, vamos a hablar de luchas de poder. Ahora, ¿qué pasa? Que más del 90% de las mujeres en el mundo estamos en una posición de desventaja y falta de poder multifactorial. Entonces, eso nos pone automáticamente en la de mayor fragilidad. Ahora, vean lo curioso, él poniéndose como una persona en tránsito hacia un lugar femenino es donde es atacado. Si ella se colocara en tránsito hacia un lugar masculino, que es el lugar visto como el lugar de poder, probablemente es totalmente indeterminada. O sea, nadie la busca con la mirada y la ataca, ni le lanza piropos, ni le lanza insultos, ni nada. Porque así pasa. El buscar un lugar de poder lo que hace es borrarte. Borrarte porque estás perteneciendo a una norma. Tengo dos consultas o Sí. preguntas, te leo. Camila, entonces el sexismo es la discriminación hacia la persona más frágil y dice Sani, ¿se refiere a que es sexista querer proteger a la persona más frágil del grupo? No sé si me quedó claro. No entiendo, no entiendo. Vamos, si quieres abres el micrófono porque... Camila, te podemos escuchar y Sani también, si quieren por favor hacer... Buenas, ¿se escucha? Súper bien. Ahora se cortó, ¿Se Camila. escucha? Sí, te escucho. Sí. Tengo es una pregunta. Quiero saber si el sexismo es la discriminación hacia la persona más frágil del grupo, porque eso entendí. Ajá, ok, sí, exacto. A la persona más frágil del grupo, pero digamos que el sexismo está aplicado a la condición de sexo género de estas personas. Me explico, o sea, por ejemplo, si estamos hablando de dos mujeres y una es racializada y es atacada, o una de dos racializadas y una con discapacidad y es atacada, sabemos que ahí están otras condiciones. Por ejemplo, la discapacidad, quien la ataca es el capacitismo. ¿Ves? Pero aquí estamos viendo la condición de feminización de este hombre, que en el momento en que se vuelve visualmente un cuerpo feminizado o que aspira a transitar o que es una persona no binaria, o sea, que combina ambos, en el momento en que intercede el ser mujer, ¿verdad? Entre comillas, en el sentido de que es lo que él quiere representar, en ese momento es atacado. Ese es el ataque y ahí es donde opera el sexismo, pero perfectamente es una posición sexista igual, ¿verdad? Porque esto pasa por la condición de mujeres, pero lo mismo de decirle a un chico, usted si no le pega no es hombre, esa es una posición sexista también, porque es obligar a alguien a cumplir una condición por su sexo género. Y así no debe ser. Entendí. ¿Ves? Entonces el sexismo aplica en donde, digamos, en donde la gente está siendo ofendida o atacada por alguna de estas razones. O sea, es tan sexista a señalar, ¿verdad? Que tirarle estos piropos a alguien, como señalarle a un niño que no es hombre por el hecho de no pegarse con otro hombre. ¿Queda claro un poquito?
Gracias, sí. Ok. ¿Había otra pregunta, Ana, o no? Estaba Sani, Sani, si podés levantar por favor tu micrófono. Se refiere a que es sexista querer proteger a la persona más frágil del grupo. Es No, 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 poner... no, 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 eso es, digamos, lo humano, lo que deberíamos hacer, pero a veces se nos confunde con el tema de que qué es lo correcto, porque en ciertos patrones de valores, ¿verdad? Lo correcto es, el hombre es hombre, este tipo Entonces ahí en esa confusión es donde se nos enreda la posición a tomar. No, proteger a la persona más frágil del grupo es lo humano y normal. O sea, es lo que harían los grupos sociales de animales si tienen un elefantito más pequeño, van y lo esperan, ¿me entienden? Entonces no tenemos ninguna razón para no comportarnos de la misma manera. Hola, ¿sí se me escucha? Sí. Sí, sí, ahora ya entendí mejor. Entonces, básicamente lo que es sexista en esto es por los comentarios que recibió el muchacho al utilizar la ropa de la mujer. Así es, así es. Y también es sexista que la ataquen a ella con supuestos piropos. Ah, ya entiendo, ¿Entiendes? entiendo. Aquí, digamos, yo muestro porque es el caso que es reconocido internacionalmente, pero aquí en Costa Rica hubo un caso de una pareja que son como youtubers de fitness, ¿no? Entonces ellos hacían se grababan corriendo, haciendo ejercicios en los lugares y tal, y entonces en una dijeron, bueno, hagamos un reto, corramos en las mañanas, vamos a correr. Entonces la pareja iba a correr más o menos vestidos idénticos, digamos, ambos con camiseta, ambos con short, tenis, normal, o sea, como entrenar. La cantidad de insultos morbosos, digamos, dentro del piropo que le lanzaban a ella era insoportable, dejaron de hacerlo, pero antes de dejar de hacerlo hicieron el experimento. Él empezó a quitarse ropa para ver si él resultaba más atractivo, más lo que fuera para los insultos. Terminó digamos, la única manera que logró que fuera él y no ella la persona que atraía los gritos y los pitazos y las cosas de la calle, fue corriendo en truza de vestido de baño, pegadita, como decir en calzón, pegadito. Entonces eso se volvió visualmente tan feminizado, ¿verdad? Asociado a una especie de feminidad, que ahí le empezaron a gritar a él y le empezaron a gritar las maneras, digamos, de decir locales de homosexual. O sea, el insulto era que era mujer. Entonces, digamos, cada país, cada cultura tendrá su experiencia horrenda de este mismo tipo. Yo les muestro la de Jim Carrey porque, bueno, es la que todos reconocemos, pero hay una aquí local que es así de espantosa. Bueno, nunca más, ya ni son youtubers, obviamente eso frustra, pero digamos como que antes de ese momento del reto que tuvieron ellos, que querían hacer de ejercicios, estaban concentrados en los ejercicios. Antes de ese momento, ellos tenían un proyecto de ese tipo y después de tener ese baldazo de decir, ¿qué es esto? O sea, nuestras vidas no son iguales, no somos iguales. Digamos que vivían en una burbuja que les permitía intercambiar como iguales. Pues fue muy doloroso y ya ni siquiera, creo que salieron de redes sociales ambos. Hay otras dos consultas que me gustaría Dale, participar. dale. Silvia dice, también creo que el ataque se da porque el clan masculino se siente ofendido porque un hombre se pone ropa de mujer, es decir, como mujer, lo cual es una ofensa para el concepto de masculinidad patriarcal. Correcto. Y Thais dice, todo lo femenino es ofensivo para el patriarcado e inferior. Exacto. Solamente seguimos entonces. Si no hay más preguntas, podemos avanzar. Okay, perfecto. Ok, entonces, ¿qué hace el sexismógrafo? Entonces, la pregunta que yo hacía en aquel momento era, quizás sos sexista y no te das cuenta, y entonces, bueno, yo andaba con 12 test que eran como revelan cómo el sexismo, y vamos a abordar los test, no ese es el problema. El punto es que no es suficiente, o sea, no son 12 test, son
cientos de ellos, pero vamos a ir parte por parte. Entonces, ¿qué hace el sexismógrafo? Es para aprender a detectar el sexismo que nos rodea a todas y todos. Vamos a seguir bajando. ¿Cómo hago para bajar aquí? Ay, perdón que haga mi consulta, pero a ver, ahí está. Voy a hacer así, pero me devuelvo, perdón. Ay, ahí. ¿Lo ven? Sí, Okay. es una herramienta se ve. pedagógica. Ok, entonces vamos. ¿Qué es el sexismógrafo? Entonces es una herramienta pedagógica que busca medir el grado de sexismo en las narrativas simbólicas, sean digitales o analógicas, cine, TV, publicidad, prensa, cultura, pop, música, literatura, dramaturgia. Son patrones, test y fórmulas que hacen que identifiquemos fácilmente el sexismo en los contenidos que consumimos y que producimos. Sirve para aplicar una crítica género-sensible a las narrativas y eventualmente formular narrativas ya exentas de este tipo de falencias. ¿Qué pasa? Que cuando yo empiezo a buscar la manera de identificar, entonces encuentro, no sé, primero 60, después de 12, 60. Bueno, cuando iba por 120, ya yo dije, esto es otra cosa. ¿Qué pasaba? Que habían patrones que no eran locales, que no eran del espacio, digamos, por ejemplo, hay un patrón que descubrí en la Asia musulmana, que es una cultura específica de Asia, que era el arquetipo de la mujer que se resiste a la violación. Entonces pasan dos cosas. Cuando esta mujer es violada por un grupo de personas hacia musulmanas, este grupo de personas tiene un líder y si ella es dócil frente a la violación, frente a este líder, al final termina casándose con el líder. Si ella se opone lo suficiente como para que no la violen, al final de la historia o en un punto de la historia, muere el personaje. Digamos que en Latinoamérica, por ejemplo, o Iberoamérica, hay historias de, ¿verdad? La tendrán todas clarísima, del abuelo que se robó a la abuela, del tío que se robó a la tía, y que, ¿verdad? Se llama así, les llamaban robar. Es más o menos esa onda, ¿verdad? De que el robar en realidad era un secreto. Se fue tu micrófono. ¿Perdón? Se fue tu micrófono por 2 segunditos. Ah, bueno, gracias. ¿Ahí? ¿Estoy bien? Sí, es ahora el bien. Sí. Ahí es está, el súper bien. bien, súper bien. Ok. Entonces, es el abuelo que se robó a la abuela, el tío que se robó a la tía y que es, en realidad, digamos, en este momento, en términos legales, es secuestro, violación y al final matrimonio. Entonces, digamos que Latinoamérica tiene su propio arquetipo, pero es un arquetipo que colocamos en el pasado. Lo de Asia musulmana es hoy, es un arquetipo de hoy y nosotros no podemos aplicarlo a narrativas locales, por lo menos no idéntico como ellos lo manejan. Entonces, otra cosa que me di cuenta es que más que acumular patrones, lo que hay que saber hacer es sensibilizarnos frente a estas narrativas, porque si logramos ver que es un patrón y otro patrón y otro patrón, o sea, si logramos acostumbrarnos a reaccionar a esos patrones, ya no va a haber nada que nos pase gato por liebre y decir, no, esto es amor romántico. No, compañeros, esto no es amor romántico, esto es violación, secuestro, matrimonio forzado, etcétera, matrimonio con menores de edad, ¿me entienden? Entonces, es muy importante que tanto ustedes como yo entiendan que aunque yo acumulo patrones y me fascinan porque soy un poco toca en ese sentido, no es el propósito final, no es aprendernos los patrones. El propósito final de esta herramienta del sexismógrafo es desarrollar la habilidad de detectar patrones, que me parece infinitamente más valioso que aprenderse 12, 60 o 120. ¿Preguntas hasta aquí? Yo tengo una. Sí, señora. La quiero hacer. Sí. Cuando yo compartí esta charla en Facebook, un compañero, amigo, cineasta me dijo, esa palabra detectar me hizo ruido. Y yo
claro, me dijo que era muy de policía. Entonces, nada, me gustaría saber por qué usamos esa palabra detectar, que a mí igual me gusta, ¿eh? Pero es como que se agarró de una palabra. Le dije, la verdad que sería bueno que tomes el taller Claro. para que revisemos qué es lo que, si es todo, si es solamente tuyo, si es un ruido tuyo. Entonces, si Yo podemos... creo que el ruido es todo, la verdad. Se agarró de una palabra que en realidad para mí es de uso retórico. Es como para ilustrar algo, en realidad no tiene como, ¿verdad? No es como la palabra clave de aquí. No, no, estás silenciada, Anita. Anita está, o no, o algo. La perdimos. Silvia, Estoy... ahí estás, sí. Claro, era como que me quiso hablar del sentido semántico de la palabra, que era Sí, como... no. Sí, Pero sí, definitivamente sí es un detectar porque de verdad lo que ya, bueno, ¿qué logré con esto? Que es fantástico y que yo espero que las y los colegas lo apliquen a sus hijos, amiguitos pequeños, a sigo mismas, a sigo mismos, a sigo mismes, o sea, a quien sea, que mi hija, digamos, con la versión del sexismógrafo para niños y adolescentes, que es parecida, pero con un lenguaje menos complejo, ya ellos detectan, o sea, si quiere, pues si quiere, o sea, de usar una palabra distinta, podemos usar una palabra genial para tu amigo Ana, que es escanean, ya mi hija y sus amigas logran escanear cuando una serie es homofóbica, cuando una serie es sexista. Estoy hablando de anime, que es como otro universo, pero que es un universo que les encanta, porque incluso las de Disney les parecen súper obvias como sexistas, ¿verdad? Las de cierta época son como, ya ellas consideran que es una obviedad hablar del sexismo ahí, pero la abstracción de toda la narrativa asiática hace que se nos vuelva inaccesible. Entonces, la generación de mi hija y sus amigas llega y me cuenta cómo todo eso también sucede con otras lógicas, con lógicas parecidas. Como les digo, ya vamos por 300 test, que en realidad más que acumular test, lo que hay que acumular es la sensibilidad. ¿Seguimos o creo que perdimos? Tengo dos consultas. Ok. Mayra dice, Laura, ¿a qué te refieres con patrones? Y Camila dice, creo que fue porque detectar es una palabra que se usa para prestar atención. Patrones y... No sé si Patrones son patrones que no son de costura. Me parece muy bien que me hagan preguntas de lenguaje porque a veces han visto que en Latinoamérica, ¿verdad? Tenemos una misma palabra que se usa distinta en dos países como pequeños, ¿verdad? Cambiecitos del idioma. Entonces, patrones como los patrones que son de costura, ¿verdad? Que es como algo que es siempre igual. Entonces lo vamos a detectar siempre igual en las narrativas. Vamos a empezar, si quieren, con el principio pitufina, porque creo que eso les va a aclarar lo del patrón. ¿Y cuál era la otra? era Camila que decía, creo que fue porque detectar es una Bueno, palabra. es un comentario de ella. Ok, entonces vamos con el principio pitufina para empezar a entender a la otra compañera, o sea, para poder explicarle a la compañera lo de patrones. ¿Ven bien la imagen? Sí. Ok. Sí, se ve bien. Ok, muchas gracias por avisarme. Entonces, principio pitufina es lo siguiente. Bueno, esto lo detecta Cata Polit en los 70s. Ella es periodista y lo detecta a partir de la literatura y más bien como los cómics, ¿no? De los pitufos y también de Obelix y Asterix. Entonces, el principio pitufina es, la historia cuenta con un grupo de amigos hombres y solo una mujer, quien es definida por estereotipos, cualquiera el que sea el estereotipo local hegemónico. Ellos son variables de la masculinidad, ella es únicamente feminidad. Los hombres son la regla y la mujer la excepción. La mujer existe en relación a los hombres únicamente.
No sé si esto le aclara un poquito a la compañera sobre el patrón, porque entonces aquí vamos a ver en la pantalla 2 fotos acerca de cómo se manifiesta el patrón. Si ustedes ven, tal vez conocen Big Bang Theory, y si no, también que es una serie, que cada una de estas además presentó unas complejidades muy interesantes que vamos a analizar ahora. Big Bang Theory es una serie de 7 o más temporadas, que a la tercera temporada la gente empezó a decir, la gente no, sino Internet, o sea, la serie y la Internet en paralelo fue cuando la Internet hizo un boom importante y todo el mundo estaba en Twitter hablando de absolutamente cualquier cosa con un énfasis muy político. Entonces, ¿qué pasó? Que toda la gente con ya la tercera temporada de Big Bang Theory dijo, hay una rubia tonta frente a 4 doctorandos, máster, científicos, ricos. ¿Qué pasa? Así no es siempre y sobre todo es ofensivo, ¿no? Esa era la posición de la audiencia. Entonces, los ejecutivos de Big Bang Theory, que no me acuerdo quién la producía en ese momento, se tuvieron que sentar a analizar qué hacer. Y lo que pasó a partir de ahí fue lo que salvó la serie. O sea, si la serie se mantenía con ese patrón de principio pitufina, probablemente la serie iba a colapsar y a desaparecer en esa misma temporada en que la avalancha de críticas llegó. Entonces ellos reflexionaron y colocaron a 3 mujeres más para científicas, o una es artista, una es música, y 2 científicas brillantes, también doctorandos o ya doctoras, con varios problemas, pero digamos que el más severo es que claramente ellas nacían en la condición de novia de. Entonces eran las novias de todo. Entonces esta rubia tonta quedó como la novia de uno de ellos y los demás tuvieron también su propia novia, pero digamos, entonces, ¿qué generó? Bueno, alguna satisfacción porque finalmente hubo diversidad en la representación de las mujeres y pasó de ser principio pitufina a ser paritario en número, porque después ellas, su condición es ser las novias de, es decir, la serie no fue creada como parejas o grupos sociales, sino que era la serie de los genios y a partir de la 4ª temporada, la serie de los genios y sus novias, ¿verdad? Entonces, esta enmienda que no rompió el código, digamos, de comunicación que establecía la serie, que era gente muy, muy brillante, con muchísimas dificultades para interrelacionarse con el mundo normal de todos los días, logró bastantes temporadas solo con enmendar su posición. Aunque dense cuenta que no es una postura como totalmente disruptiva, feminista, no, o sea, apenitas como una lavadita de cara muy decente y lograron que la serie se sostuviera un montón de tiempo. O sea, aliviaron la sensación de desigualdad que las mujeres veíamos y hombres también ahí. ¿Qué pasó? Que les fue muy bien. Pero entonces tenemos abajo la otra opción que es la saga, se llama Ocean se llama la saga. Ocean, digamos en general, que tiene 4 películas donde hay 11 personas varones, 10 personas varones y una mujer, que es Julia Roberts, y todas estrellas, superestrellas. Entonces, ¿qué pasó con esta gente? Que hicieron 4 películas así y otra vez llegó gente a decir, bueno, qué pereza esta visión de que los hombres brillantes, estafadores, ladrones, súper guapos, elegantes, tal, tienen toda esta cosa de robar bancos, robar propiedades, estafadores limpios, etcétera. Y la mujer es ahí la novia, la hermana, ¿verdad? Y además su rol es perfectamente de chica linda, que es Julia Roberts y tal. Entonces ellos dijeron, bueno, es excelente, vamos a hacer algo disruptor.
mucho más allá, o sea, dijeron, vamos a hacer algo mucho más allá que el principio, que Big Bang Theory. Se metieron a hacerlo y se llama Ocean 8. 8 mujeres robando bancos, siendo estafadoras en la misma posición de ellos. 8. Pero una película, digamos, aquí lo otro era una serie, ¿verdad? Y esto es una saga, pero igual funciona igual en el sentido de que es una continuidad. Una película con 2 problemas severos. Uno, el hombre director, que ese no es el más grave de los problemas, digamos. Había un hombre dirigiéndola, o sea, la guionista, co-guionista era mujer, tal, y entonces pudo darle esta impronta de 8 mujeres brillantes haciendo lo que los ladrones. 3 problemas graves. Segundo problema, que tampoco era el más grave, digamos, de estereotipos. Segundo problema, que todo lo que diga que es solo de mujeres es visto y colocado en el mercado como chick flick, así se le llama, que es película romántica para chicas. Así, en esta película no hubiera absolutamente nada de romance, ni una miradita, nada, en absoluto. O sea, habían mujeres lesbianas, pero ni siquiera estaban en la condición de coquetear entre ellas, cero. ¿Qué es lo que realmente pasó? Que aunque era una cosa de aventura, estaba colocada como chick flick. Entonces, toda la audiencia que no soporta las chick flick, que es un montón, o las películas románticas del domingo en la tarde, no, ni siquiera se interesó en ver esta película, ni siquiera. Ok, pero ¿cuál fue el problema más severo que es interno de la narrativa? En las 4 Ocean 11, donde estaban todos los varones y una chica, principio pitufina a repetición, siempre normal, cualquier estructura de narrativa tiene la lucha entre el bien y el mal o la lucha entre, digamos, el héroe y su antagonista. Y eso sucede en la segunda mitad del relato normalmente. En el principio del relato va apareciendo este ser malvado y en un punto ya hay un careo de estas personas. Pues, ¿qué tal que Ocean 8 no tiene careo? Eso significa que las protagonistas o las que lideran esta historia son protagonistas pasivas. Si no tienen un enemigo real al que se tienen que enfrentar una de ellas, una representando a las otras, porque es bastante coral, igual que Ocean 11, la de los hombres, donde hay un careo con el mal, si no hay un careo con el mal, de verdad, es un personaje pasivo. Entonces, con esas 3 dificultades, aunque quisieron hacer, bueno, vamos a romper el techo de cristal para poder avanzar en el feminismo y el relato, pues siempre no funcionó. Entonces, bueno, les cuento estos 2 elementos porque son 2 paradojas muy diferentes cada una, con sus problemáticas muy diferentes cada una, pero ambas, el punto de partida es el principio pitufina, que para la compañera que preguntaba, es un patrón. Seguimos. Sí, Preguntas. Mayra, escribió acá Mayra, ya me quedó más claro, los patrones serían como las representaciones más repetitivas. Exacto, perfecto. Y Ana Lucía, un poco ahí dentro de cuando hablabas de Big Bang Theory, dice, si luego aparecen las mujeres científicas brillantes, novias. Novias, claro, novias de, como suelen ponernos a las mujeres en este tipo de series. Entonces, aquí nada más quiero hacerles un repaso visual de las series donde el comportamiento de principio pitufina, de ese patrón, sigue presente. Series y películas, ¿no? ¿Cómo se representa esto en la realidad? Así. Vean qué grave el problema, es grave. Este es el principio pitufina representado en la realidad política. ¿Y por qué lo llevo a la política? Porque el hecho de que millones de personas vean Big Bang Theory, reconozcan a Jim Carrey, los hace volverse, aunque son celebridades, se vuelven personajes políticos. O sea, lo que ellos digan o lo que diga Cristina va a salir siempre como una cosa muy importante. Al mismo nivel,
Entonces se vuelven personajes políticos y tienen el mismo, no el idéntico nivel de poder, pero un grande poder de palabra, de convocatoria. Uy, perdón, silencio, por favor, que eso suena muy mal. Ok. Seguimos, así se representa el principio Pitufina en política, principio Pitufina en política, principio Pitufina en política. Otra vez y otra vez. ¿Pasamos a otro patrón? ¿O tienen más preguntas aquí? Hay más preguntas. Escribe Soledad. En Chile ahora estaría rompiéndose el principio de Pitufina con el ministerio. Correcto, y es súper importante fotografiar esa foto de familia de ese ministerio, estarlo señalando todo el tiempo, o sea, todo en torno a esa imagen es muy importante que se dé y muy importante que la gente joven en este momento en Chile, digamos, no pueda aspirar a nada menos. Eso es súper importante. O sea, que las niñas y niños así chiquitos dicen, ah, mira, eso es lo normal, perfecto. Y ya, no aspirarán a menos. Ojalá. Perfecto. ¿Más preguntas o avanzamos a nuestro siguiente patrón? ¿Tenés más preguntas sobre este tema? No, No, podemos perfecto. avanzar, Laura. Ok. Lámpara, ay, perdón, lámpara sexy. Permítame un momento que tengo que hacer otra cosa a la parte de esta. Ajá. Lámpara sexy es cuando se puede quitar a un personaje femenino de la historia y se reemplaza por una lámpara sexy. Si la historia aún funciona, es que el personaje no es relevante para el desarrollo de la trama. Ahora, ¿cómo se hace a nivel práctico? Así muy rápidamente, es como si podemos pasar, o sea, lo de lámpara sexy es casi muy ofensivo, pero también es importante poder decirlo porque sucede a todo momento. O sea, se puede combinar a veces el patrón de principio pitufina, que está definida por estereotipos, y lámpara sexy a la vez. Es decir, no aporta nada para la historia y cómo a nivel, digamos, yo que soy guionista, ¿cómo puedo yo confirmar que eso se puede hacer? Si le paso los diálogos de esa mujer en la película o en la serie, si se los paso a otros personajes, entonces significa que ella estaba ahí para ser linda, para ser la mujer del grupo, etc. Yo lo hice y me dio tiempo de corregirlo, pero les voy a contar cómo fue, porque es interesante porque a veces una sola piensa que los estereotipos son solamente sexuales y los estereotipos son o eróticos, son de todo tipo, pueden haber estereotipos raciales, estereotipos capacitistas o de discapacidad, pueden haber estereotipos de el lugar que se supone que tenemos las mujeres de ser tiernas, bellas, cariñosas, graciosas, en fin, no necesariamente tienen que ser de carácter sexual. Entonces, ¿qué tenía yo? Yo tenía o sea, hice una película que se llama Princesas Rojas, donde yo contaba la historia de 3 niñas que eran hermanitas, y entonces había una de 12, otra de 8 y otra de 5, como escala. Porque así somos mis hermanas y yo, como nuestras ciudades. Entonces, yo quería imitar eso. Pero la realidad fue que nos estaba costando mucho encontrar el casting de la niña de 5 años. Entonces, un colega me dijo, haz este ejercicio, ¿por qué no le trasladas todo su texto, todo lo que ella implica a uno de tus otros personajes? Y yo, jamás, entonces voy a borrar a mi hermanita, ¿verdad? Bueno, señoras y señores, hice el ejercicio y me di cuenta y que ese personaje de 5 años estaba ahí solo para ser linda, tierna y graciosa. Realmente para la trama no aportaba nada, porque le pude trasladar todo lo que ella hacía a mis otros personajes que eran niñas ya, que ya habíamos elegido casting. Entonces yo dije, mierda, o sea, yo también soy capaz de hacer esto, no darme cuenta y colocar a una niña chiquita en un lugar estereotipo de ser niña chiquita linda y ya, sin absolutamente ningún otro contenido ni ninguna otra complejidad. Entonces, bienvenida a la autodeconstrucción, señoras.
así toca. Entonces, ajá, díganme. Mayra dice cuando la mujer es un adorno y Camila Ferreira dice Megan Fox fue muy manchada por este punto. Exactamente. Y Soledad dice, hola, ¿me podrían decir a qué hora comenzó este Zoom? Para mí eran las 18 de Bolivia, 19 de Uruguay y me parece que me equivoqué. Comenzó a las 18 de Paraguay y termina a las 20 de Paraguay. Pero yo creo que las 18 de Paraguay eran las de Bolivia también, ¿no? Sí, yo no sé cómo están, creo que es la misma hora. Ah, pero nosotros No, ahora cambiamos. estamos con la misma hora de Buenos Aires. Bueno. Okay. Nos queda una hora más, Soledad, más que nada eso. Y reitero lo de Mayra fue cuando la mujer es un adorno y que Megan Fox fue muy manchada. Sí, exacto. Pero dense cuenta cómo yo tenía en una película centroamericana con niñas protagonistas, o sea, otro universo no sexual, y yo hacía lo mismo. Entonces es delicado, o sea, uno tiene que de verdad estar cuidadoso con el contenido que genera. Entonces, interesante. Y lo de Megan Fox, pues es el ejemplo que yo sé que a todos ustedes les va a llegar, pero les advierto que en la película en guaraní, con la mayor cantidad, ¿me entienden? Con todas esas situaciones, en esa película también vamos a, sin querer, crear estereotipos que se puedan, porque también todo corresponde a un tiempo, a una época. Ok, seguimos con, creo que podemos señalar aquí. Bueno, aquí esto me pareció interesante, ya les digo, porque esto coloca en esa posición, pero en las revistas, tal vez se dieron cuenta, fue como una edición que sacó un grupo de masculinidades acerca de cómo nos tratan en las revistas a las mujeres, ¿verdad? Con ese nivel de frivolidad. Entonces, nada más entiendan que si esto es como entre chocante y gracioso, ese es el problema. Ok. Pasamos, ajá, Me da dime. pregunta de qué revistas son. No, esto es una parodia de un grupo de masculinidades disidentes que hizo como, tomó como artículos o notas o titulares de revistas y colocó fotos de hombres y las puso dirigidas a hombres y nada más se volvió chocante, se volvió totalmente chocante, pero si las fotos son de mujeres y va dirigida a mujeres, pues ya no es chocante. Ese es el problema, digamos, que enfrentamos con respecto al sexismo. Ok, creo que vamos a pasar al icono. Este sería el icono de todos los test. ¿Por qué? Porque fue creado en los 80s, fue creado por Alison Bechdel, que es caricaturista de una revista anarcolésbica que nada tenía que ver, o sea, ella digamos, ella estaba haciendo un discurso crítico dentro de su caricatura hacia las películas que veía. Pero fue tan importante esa observación que ella hizo, que de ahí en adelante es que las mujeres nos hemos inspirado para empezar a decir nuestras posturas críticas al respecto. ¿Qué es el Bechdel Test? Bueno, creado por Alison Bechdel en los 80s. El Bechdel Test, para aprobar el Bechdel Test, hay que tener al menos 2 mujeres con nombres propios que hablan entre ellas de algo que no sean hombres, ¿verdad? Esto parece muy evidente, pero resulta súper difícil y de hecho es tan difícil que está casi colocado este test en 4 capas. Es decir, primero que hayan 2 mujeres en la película. Ya vieron que ahí en las que señalábamos de principio pitufina, no hay 2 mujeres a veces. Hay una y punto. Entonces, que hayan 2 mujeres,
y que tengan nombre propio, porque si son extras y no tienen nombre, significa que ni siquiera se les dedica una página de guión, sino que todo es menos de una página de guión. O sea que no tienen ninguna relevancia. Entonces, al tener dos mujeres con nombres propios, ya sabemos que hay una población y una variable de las mujeres. Que hablen entre ellas, esa es otra dificultad infinita. Hay montones de películas con hasta 2 o 3 mujeres que resulta que no hablan entre ellas. Ellas solamente son interpeladas por hombres. ¿Okay? Que cuando se junten a hablar lo que tienen que hablar no sea de hombres, ya sea padres, esposos, hijos, gente que cuidan, familiares, jefes, amantes, que no sea de eso. Imposible casi. Y eso a veces les pasa montones a las mujeres de Big Bang Theory porque ellas están ahí como novias, pero en realidad ellas tienen carreras científicas y uno dice, bueno, quiero verlas hablar de ciencia y pues no, pues hablan de sus dramas románticos la mayoría del tiempo. Entonces, como ven, los cuatro filtros del Bechdel son difíciles de pasar. Aparecen al menos 2 mujeres con identidad, hablan entre ellas sobre algo que no sean hombres. O sea, aquí empiezan a ver un montón de cositas que compilé. Aquí vienen, vean la manera en cómo está. Tiene al menos 2 mujeres con nombre, hablan entre ellas sobre algo que no sean hombres, ¿ves? Hablan de ciencia. Ahora, de 4.500 películas evaluadas, esto fue un dato que recogió la gente de Pictoline, han pasado la prueba 58 de 4.500 que tomaron, ¿no? Pero todo este grupo no pasa en la prueba completa, sino solo en parcial, ¿no? Y así de grave. Digamos, hasta que la Guerra de las Galaxias tuvo un capítulo, un capítulo de la saga en donde habían un montón de mujeres liderando, que ni me acuerdo, era no sé qué rojo, no sigo esta saga. Todas las anteriores entiendo que no pasaban ninguna de las etapas del Bechdel test, ni una sola. Sí, bueno, este es un poco ofensivo, pero sí, vale, ¿verdad? O sea, como que si el Bechdel test, si en tu película no hay 2 mujeres, entonces es horrible. Si en tu película no hablan entre ellas, es terrible. Y si en tu película ellas lo que hablan es de algo, no hablan de otra cosa, sino de hombres, entonces es la peor película. Mockumentary test. Si hay preguntas o comentarios, el Bechdel es el más popular. Creo que la mayoría de las personas que estaban matriculadas para recibir esta charla, pues creo que lo podrían conocer porque realmente es muy popular. Pero si tienen algún comentario o pregunta, encantada. No, solamente Ana Lucía Ortiz habla en relación al espíritu de no reproducir, a lo que hablaste de princesas rojas. Dice, creo que nos anotamos con ese espíritu, muchos aquí pensando que tenemos el riesgo de generar contenidos y tenemos que tener herramientas que nos ayuden para mejorar y evitar caer en ello. Como dice Laura, a deconstruir y desaprender para avanzar. Gracias por esto. Con mucho gusto, ¿no? Pues yo estoy aquí porque ahí voy y no es como que estoy deconstruida, todos los días y todos los días es doloroso, a veces emocionante por el trabajo que se logra, pero en general es todos los días, o sea, no hay manera de zafar de esa posición. Ahora estoy escribiendo, de hecho, una película en la cual estoy en la 5ª versión de guión. Hasta esta 5ª es que estoy poniendo a accionar de manera protagónica a la protagonista. ¿Qué tal? O sea, ya está ella liderando la acción, pero por 4 versiones no la lideró. Disculpen. No, por 4 versiones no, o sea, el fenómeno es protagonista pasiva. Y sucede muchísimo en mujeres, en películas hechas por mujeres con protagonistas mujeres. Muchísimo. Es como un condicionante que tenemos y que si esas mismas mujeres colocan hombres
en sus películas probablemente tengan un protagonismo más activo que el de las mujeres protagonistas. Y son películas que adoramos, que cuidamos, que tratamos de no, pero siempre. Entonces, te digo, o sea, tuve mis fallas en Princesas Rojas, pude frenar a tiempo y ahora otra vez frenando a tiempo. Así hasta el borde, al borde. Cuando estoy al borde, me regreso, por suerte. Ay, Bueno, yo, ajá. Ay, ahí pregunta, ¿cuál es la revista narcolésbica que mencionó Laura? ah, Y Soledad dice, ay, ¿cómo se llama ese grupo de masculinidades que hizo una parodia de las... no, pero hay un ruido enorme que alguien apague el micrófono ahí. Ya. Ok. Sí, ya apagué el micrófono porfis, mientras se charla, no se olviden de apagar el micrófono. Yo estoy igual Ok. pendiente. Gracias, gracias. Ok, la anarcolésbica. Ay, Podés mandar, ¿sabes qué, Laura? Como mañana tenemos la no, pero es charla, muy fácil, lo pueden buscar ya, ponen Alison Bechdel y va a aparecer en Wikipedia, va a aparecer su revista. Creo que está toda escaneada en internet, o sea, hasta la pueden ver, ¿cómo se llama? Ay, el cómic, lo pueden ver. Sí, está y, precioso. y la pregunta de Soledad es, ¿cómo se llama ese grupo de Ay, no masculinidades? sé, es en España, me parece, Soledad. ¿De qué país es pregunta? O sea, en parte ya me En responde. España, pero no recuerdo el nombre, es que no pusieron crédito. Ahora, ellos lo publicaron, realmente no sé si es de ellos el diseño. Ojo, pero yo lo saqué de una publicación de ahí. Ok, entonces, ¿qué empieza a pasar? Que esto es súper interesante para mí y yo de verdad disfruto mucho cuando logro encontrar este tipo de problemas porque aquí es donde nos damos cuenta que lo más importante es nuestra sensibilidad hacia las desigualdades más allá de cumplir con los test. Makomori Test es acerca de un personaje protagónico de la saga Pacific Rim. Es una usuaria de Twitter que se autodenomina Chayla, quien lo descubrió y contó lo siguiente, que es muy, bueno, para mí es también revelador por lo siguiente. La historia debe tener al menos, o sea, en el Makomori Test, ¿verdad? Al menos un personaje femenino, el cual tiene su propio arco narrativo y él mismo no es el contrapunto a la historia de un hombre en la trama. O sea, ella está presente, es su propia heroína y no necesariamente es un contrapunto en la trama. Eso es el Makomori Test y lo pasa tanto Pacific Rim, que es la saga de donde lo sacamos, pero también aplica para otras. Pero vean el problema que tiene el Makomori Test, que este es un problema grave. El Makomori Test se combina enorme con el principio pitufina, en el sentido que aunque ella no tiene los estereotipos, resulta que es la única mujer. Entonces, ¿cuál es el problema cuando ponemos una heroína, digamos, excepcional y única y solamente ella es heroína? Que las niñas que ven ese tipo de comunicación entienden que es raro y difícil y casi imposible ser heroína. En cambio, cuando vemos así la saga de los super amigos, donde están 7 hombres en la foto y una mujer maravilla y otra por ahí de no sé qué, entonces decimos, claro, es que ellos sí pueden ser héroes en masa, pero las niñas no. Las niñas es una cosa excepcional. Y esa excepcionalidad hace que empiecen a, digamos, estropear esa formación de anhelos de esas niñas en una cosa que vamos a ver mañana que se llama el cómo desglosar la brecha de género, que está desglosada conceptualmente, no económicamente, sino conceptualmente en un montón de pequeñas brechas que vamos a analizar mañana. Entonces, esas niñas tienen menos intención de hacer esas heroínas, porque es algo raro que tal vez la guapa de la clase lo va a hacer, pero nadie más. La excepcional, la más inteligente de la clase lo va a hacer, pero nadie más. Ninguna otra niña va a tener derecho. O sea, solo es para una.
Ese es el Mako-Mori test. Entonces, él consiste en una paradoja porque a pesar de que tiene arco narrativo, hace todo sola, al estar sola y ser única, pues nos da la impresión de que no podemos acceder a ese tipo de heroína para ser nosotras esta heroína. ¿Cómo? Ajá, preguntas, sí. ¿Alguien interrumpió? ¿Ya no? No, no se te escucha, Ani. Está Ana. Creo que está congelada, ¿no? No. ¿No? Hace rato hablaste y no te escuchó. Adelante. Perdón, decía nomás esto del Mako-Mori test, que también para ser heroína tiene que ser sin tus amigas, o sea, exige como un sacrificio y no sé, digo nomás yo, es como así. Pues sí, o sea, se genera una condición como de rareza, ¿verdad? Como de particularidad, y eso es precisamente uno de los problemas que tenemos que quitar en este campo, porque lo que sería normal es llenar la foto de los superamigos paritariamente, y donde hay un número impar, pero eso lo vamos a ver mañana, pues donde hay un número impar que sea una mujer. Se llama paridad más uno, es un concepto que vamos a ver mañana. Sí, Mayra Rivarola. Sí, por favor, habla, Mayra. Sí, hola, hola, ¿cómo están? Nada, quería agregar a esto del Mako-Mori test, que me parece que también puede generar como una suerte de competencia, o sea, rivalidad entre mujeres. Siempre el estereotipo es que es muy difícil trabajar entre mujeres, o entre mujeres siempre terminamos peleándonos todas y cosas así, como que eso también creo que alimenta ese estereotipo, ¿no? Pues yo diría que lateralmente, pero vamos después a ver el concepto de female gaze y male gaze, que creo que lo vamos a pasar para mañana, y de masculinidad disidente, son 3, porque esto alimenta eso, pero transversalmente, pero hay uno que es directamente te dice como un patrón que dice que eso es lo que hay que hacer con las mujeres, ¿verdad? Ponerlas a competir, que se critiquen unas a otras, o sea, es como una cultura de lo femenino que tratan de imponernos, porque después sobre la realidad, pues las personas más solidarias que yo he encontrado en mi vida conmigo son mujeres nada más. Entonces, no sé, digamos, me parece que es una imposición cultural que está planteada desde estos lugares, ¿verdad? Cuando digo estos lugares son las narrativas simbólicas. Lo que les dije al principio de el universo no está hecho de átomos, está hecho de historias. Así de importantes son las narrativas para los seres humanos. Ok, vamos con el efecto Penélope, que es muy, muy interesante y tienen que ponerme mucha atención porque este es un concepto que a veces es complicado de entender. Hay una pregunta más, perdón. Ok, sí, está bien para después entrar al efecto Penélope de un solo. Muy bien. Y pregunta Camila Ferreira, ¿el Mako-Mori va tomado de la mano de Marisue? Marisu. Es el Marisu es quien lo... No. Marisu es un test que ella encuentra o qué? Es que no le entiendo qué es Marisu. Camila, ¿podés levantar tu micrófono y decir? Habla. Y yo voy a pedir un repelente porque estoy picada de mosquitos. Katy, ¿me regalarías repelente de allá? Spray contra mosquitos del trópico. Camila. No está. No está. Okay. Está levantado su micrófono, pero no se le escucha, Camila. ¿Quieres probar de vuelta? No, bueno. Vamos a avanzar y creo que después... bueno, ahí sonó. Gracias. No, en realidad no veo que esté levantando su micrófono, Camila. Ok. Marisu no sé qué es, pero perfectamente puede ser un patrón nuevo que yo no conozca, porque como les digo, esto va aumentando y la gente va inventando patrones y es súper importante
hacer los patrones porque en general responden a un contexto local de dramaturgia, no, de cultura. Entonces, si los logramos señalar en el lugar y establecerlos en el lugar, es lo mejor. O sea, como casi que localizar el sexismógrafo en cada grupo cultural, puede ser país, puede ser gremio o así, es muy importante para ir erradicando las maneras de sexismo. Ok, vamos con el efecto Penélope. Esto es una observación y más que un test, digamos, algunas son testas, algunos son patrones y algunos son fenómenos que nos damos cuenta que existen y otros son fenómenos a los que aspiramos, ¿verdad? Por ejemplo, yo aspiro al fenómeno de paridad, no sola, sino paridad más uno, que ese lo vamos a hablar mañana. Esta señora descubre este efecto Penélope en la sociedad y lo señala, ¿verdad? Entonces ella tiene un ensayo que se llama Cabeza Moderna, Corazón Patriarcal, todo en internet. Si quieren profundizar, de verdad, María Antonia García es genial, háganlo. Pero en resumen, lo que ella plantea es lo siguiente. En la política, en la educación y en lo judicial, en lo legal, digamos, en estos tres mundos del poder de las sociedades de convivencia que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Y las seres humanas. Sucede en estos tres lugares que hay cambios muy de vanguardia y hay propuestas que una dice, esto es excelente, esta ley se aprobó, esto se enseña en las universidades y en los colegios, y en cuál era educación, legislatura y política. Y nuestros políticos tienen esta posición al respecto. Perfecto. Eso sucede de 9 a 5, pongámosle. De 9 a 5. Pero a las 7 de la noche, la gente llega a su casa, incluido quienes hacen estas prácticas, ¿verdad? Legales, académicas y políticas. Llegan a su casa. Todos llegamos a nuestra casa. Prendemos la tele y vemos el cartel de los sapos, por decir algo. O sea, una telenovela, una serie o Baywatch o Friends, la que quieran, lo que quieran. O sea, algo contemporáneo, lo que se ve en Netflix, Euforia, si quieren hoy. ¿Y qué pasa? Que eso que fue de avanzada y bueno y de vanguardia que teníamos en la legislación, en la política y en la educación, se revierte por la narrativa simbólica, porque esto que les conté de 9 a 5 es el mundo racional. En cambio, la narrativa simbólica entra, silencio por ahí. Ya le muté. Entra directamente a la narrativa emocional. Entonces, no hay manera de competir. O sea, lo racional, por más que se quiera, nunca, nunca, nunca va a competir con la conexión emocional que hay hacia personajes que queremos a las 7 de la noche frente a nuestra familia de amigos, con un plato de comida. O sea, toda como decir, un tinglado de placeres distintos que no tienen que ver con el mundo racional. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Ese es el efecto Penélope, porque lo que tejemos de día se desteje en la noche con la televisión. Estamos diciendo de noche por darle un esquema de cotidianidad, pero también es fin de semana, también es maratón de series, o sea, no tiene que ser de noche ni tiene que ser de 9 a 5 el mundo racional. Lo que digo es que nuestro cerebro se ocupa del mundo racional y supuestamente nuestro corazón, estómago e intestinos se preocupa del mundo emocional. Entonces, lo que entra por el cerebro llega muy despacito, corazón, estómago, intestinos, llegó y nos comió por encima de lo racional. Es muy difícil que la gente vote por un candidato político por razones racionales, se lea su plan de gobierno, o sea, todos esos son privilegios y a veces solamente se lee su plan de gobierno solo para constatar la pasión emocional que siente por ese candidato o por esa candidata. Solo para constatarlo, no para decidir votar a favor o en contra. Ya está decidido emocionalmente por quién va a votar. Entonces, entendiendo esta lógica,
podemos pensar que la única alternativa que tenemos las personas, los seres humanos, es buscar la manera de que el relato emocional sea equivalente al relato racional, no al relato. El relato emocional es equivalente a la racionalidad en la política, en la legislación y en la educación. Quiero saber si esto se entiende porque es súper importante, porque aquí es donde muchísima gente que dice, bueno, pero yo hago contenido de televisión basura, pero yo no estoy obligado por hacer contenido de televisión basura a educar, no es mi rol, perdón, vamos a dejar que pase. No es mi rol en los contenidos que yo genero educar, para eso están las escuelas, para eso están las casas, ¿verdad? Y esto no es educación, es pedagogía. La educación es esta cosa resumida y bonita que yo les estoy haciendo a usted. Esto es educación. Pedagogía es lo que vemos e imitamos todos los días. Entonces, claro que las personas que generan contenido basura tienen que darse cuenta que de verdad hay una total responsabilidad, porque lo que estamos diciendo aquí es que la pedagogía entra de manera más directa que la educación. Laura, Sí, Nur Jiménez dice, ¿podría explicar nuevamente, por favor, para que se me quede más claro, o un breve resumen si es que se puede? Dice, justamente ok. esto del pedagogía. De 9 a 5 están las leyes, la política y la educación rigiendo nuestra vida, nuestro intelecto, nuestro mundo, con una serie de cosas muy de vanguardia, muy alternativas. Pero si después a las 7 de la noche vamos a ver La Rosa de Guadalupe, la vamos a consumir con familiares, amigos y comida a las 7 de la noche, entonces resulta que nuestros valores van a estar fundamentados más en La Rosa de Guadalupe que en lo que hicimos de 9 a 5. Eso es lo que pasa, y pasa de manera inconsciente porque es totalmente emocional. Entonces ni siquiera es como, ay, vamos a combatir esto con lecturas que nos lleven a ser personas más críticas. No, 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 no. Vamos a combatir esto con películas y series que nos lleven a ser personas más críticas. O sea, con relato simbólico que nos lleve a eso que queremos, que tenemos planteado en la legislación, la educación y la política. Se llama efecto Penélope por el mito de Penélope, en donde ella, para no casarse con un nuevo rey, para hacer rey a otro señor, porque estaba esperando a Odiseo, entonces ella tejía la cobija durante el día y en la noche la destejía. Entonces ella rehacía el trabajo todos los días, para nunca terminar una cobija, porque ella dijo, sí, claro, me caso con un nuevo, elijo marido cuando termine de tejer esta cobija. Nunca la termina. Entonces nosotros nunca avanzamos, porque lo que avanzamos en las leyes lo destejemos en la noche en los relatos que vemos a las 7 de la noche. ¿Se entiende? O alguien que me diga que sí entendió, o si la compañera... Sí, si alguien quiere levantar a viva voz a decir, y ahí también. Uy, entiendo, muchas gracias, dice. Y Silvia dice, lo simbólico que se percibe desde lo emocional va a ser más fuerte siempre que lo Siempre, racional. toda la vida, para siempre, y no es culpa de nadie. Soledad, levanta la mano. Sí, Soledad. quería que, por ejemplo, entiendo que si de 9 a 5 tenemos políticas de vanguardia, se aplican en la empresa, pero llegas a tu casa y ves La Rosa de Guadalupe, estarías siendo Penélope tejiendo y destejiendo. Correcto. Si llegas a tu casa y ves, por ejemplo, las cosas por limpiar, invitas a tu hijo a ver las cosas por limpiar, o ves mentiras, o ves una película de tratas, no estarías siendo Penélope. Exacto, mejor, pero nunca, nunca tenga, o sea, lo que digo es que la gente que va, o sea, el problema es que todo este cine que lleva a tener la misma narrativa en las dos partes es un poquito elitista. Entonces, realmente lo que hay que hacer es colocar a las cosas por limpiar en La Rosa de Guadalupe. O sea, empezar a tener telenovelas, series, sagas con cosas que tal vez les parecen muy truchas y feas a la gente, con narrativas tan elevadas o tan críticas o tan importantes o valiosas como las de nuestra racionalidad.
Entonces, más allá de discriminar que no vamos a ver la Rosa de Guadalupe y sí vamos a ver la otra cosa, es decirle a los señores de la Rosa de Guadalupe también, ustedes tienen muchísima responsabilidad sobre lo que generan como cultura, porque lo que está sucediendo a nivel emocional en la Rosa de Guadalupe va a calar mucho, mucho más que lo que está pasando en el trabajo de la empresa, que es de vanguardia, por ejemplo. Acá en Uruguay pasan novelas turcas que me revuelven el estómago. Es como sentir que volví 150 años atrás, Correcto. como crudísimo. Bueno, la novela turca que tiene la cultura musulmana también tiene unos patrones parecidos a lo de la mujer violada pero dócil, sobrevive violada, o sea, no se opone a la violación, muere. O sea, al final esas novelas plantean a lo largo de 60 capítulos más o menos esa narrativa. Exactamente. De violación. Sí. Y abuso. De abuso. Y sumisión. Así es. De la sumisión es lo que te permite vivir y la revelación de esa, o sea, revelarse frente al poder, en este caso masculino, te hace morir. Literal y simbólicamente. Entonces, el efecto Penélope es saber que dejar, digamos, no, yo realmente a veces, como no vengo de la academia, entonces a veces se me critica como que no quiero la academia. No es que no la quiero, lo que necesito es que vayan más de la mano y que la academia sea más accesible y que quiera tener unas narrativas simbólicas más potentes, o que la telebasura quiera pues tener algunos elementos que le son significativos, como por ejemplo tener actores de cierto tipo, de cierta posición, digamos, que la gente adora y etcétera, pero historias que puedan más o menos estar en empatía con lo que se hace en este mundo racional. ¿Alguien más? Pregunta, Soledad, ¿qué era la pedagogía? Se me pasó. Ok. Educación es esto que estamos haciendo. O sea, yo procesé un montón de información de muchos lugares y la vuelvo, digamos, vuelvo esto una serie de esquemas para que ustedes puedan entenderlo, y ustedes aquí se están educando conmigo, y si después quedan con muchas dudas, van a buscar en internet y se van a autoeducar, o sea, van a buscar cosas que ya están procesadas. La pedagogía es cuando imitamos lo que vemos. Entonces vemos La Rosa de Guadalupe, vemos estas novelas turcas y inconscientemente, no es consciente la posición de imitar, vamos a imitar eso que vemos, que consumimos. Puede ser consumirlo, o sea, vivirlo en nuestro entorno o verlo en una pantalla igual. Acá, ¿se me escucha bien? Sí. Sí. Tengo una intervención y no sé, Leti, si querés contarnos, me cuenta, me es muy importante porque es una súper productora muy, muy reconocida en el medio, y me dice, yo produje un programa 6 meses, no digo el nombre del programa, con contenido basura, y tuve que plantarme en cierto momento, pero necesitaba trabajar. O sea, yo entiendo muchísimo esa situación luego como actriz. Entonces, como no podía dejar de producir ese contenido, tuve que hacer lo posible, algo como para balancear la responsabilidad que teníamos como programa, que la mujer no sea siempre una puta y busca luego meterse en quilombo, pero es una espiral por un tema cultural. Sí, entonces me encantaría, Leti, si querés a viva vos ampliar un poquitito más esto. De esto se trata, este espacio se trata de no de algo que encontramos en los libros, no de algo que vivimos en el cotidiano, en el ambiente laboral. No hay que ir a buscar a ningún libro. La idea es justamente gente del audiovisual sentir un poquitito que todas, todos y todos pasamos por eso. Leti, si querés levantar tu micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Súper bien. Oh, bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. La verdad que el espacio es súper interesante. Como le dije a Ana, yo tuve una experiencia con respecto a contenidos que no estaba muy de acuerdo
Obviamente el mercado es muy chico, no voy a decir nombres ni nada, pero creo que en eso no consiste el punto, sino la experiencia un poquito que tuve que pasar. Y la verdad que fueron 6 meses que sufrí un montón. Yo fui la productora general del programa, jefa de contenidos otra vez. Yo dije, por una cuestión de necesidad en un momento de mi vida, tuve que hacer eso y me tocó ese programa y yo dije, ¿cómo lo produzco? Bueno, entonces tuve que comenzar a indagar en qué consistía realmente producir un contenido de farándula y generar realmente conflictos que no existían entre mujeres, entre hombres y mujeres, gente, bueno, homosexual, etcétera. Pero llegó un momento donde yo me daba cuenta que estaba entrando en el mismo círculo, o sea, en un círculo del cual yo no estaba de acuerdo, pero no podía renunciar. Entonces tuve que ahondar mucho más allá de lo que realmente era el contenido en sí que nosotros tendríamos que transmitir y traté de que ese espacio sea real, traté dentro de lo que pude, hablando con producción, peleándome con todo el mundo, etcétera, ¿verdad? Porque no, Leti, pero en eso no consiste y también entrando bien a tele, porque yo trabajé mucho tiempo en tele, pero esa vez me tocó un contenido muy especial y donde el rating era algo que no podía no dejar de mirar. Y una vez una compañera me dijo, Leti, no te dejes guiar por el rating porque vas a entrar en ese círculo que no vas a querer salir y sin querer queriendo entré. Entonces era así, yo tengo que medir rating, rating. Pero dije, bueno, voy a aprovechar este rating. Es más, tuvimos un rating altísimo en un momento dado que yo dije, bueno, listo, necesito que esto sea una oportunidad para ciertas mujeres que realmente estaban en conflictos totalmente estúpidos entre hombres, que esto, que cuernos y demás, em, que sea una oportunidad un poco de hablar y qué pasaba. Entonces traté de generar unos bloques ahí de micrófono abierto, le vamos a llamar, donde cada una podía decir qué pasaba realmente y me tuve que meter muchísimo en lo emocional. Yo no podía creer, yo salía y justamente el programa empezaba a las 19 horas. Era de 19 a 20 y después venía el noticiero. Y el noticiero me pedía por favor que enganche y enlace directamente porque yo tenía un rating altísimo por el conflicto tremendo que la gente estaba teniendo emocionalmente en ese momento y yo no podía creer cómo medía eso y yo decía, ¿cómo lucho con esto? En pocas palabras, tuve que renunciar porque yo no podía con eso. O sea, estaba dentro de lo comercial y demás. En pocas palabras era o seguía el ritmo o hacía lo que tenía que hacer para medir siempre el rating y tener cada vez más marcas comerciales que auspicien eso, que no podía creer, o salía. Pero dije, es un monstruo esto, no puedo luchar con eso. Entonces hice hasta donde pude y, pero también siempre digo de todo lo que aprendí, todo lo que aprendí en esos 6 meses fueron fantásticos y trato siempre dentro de los años que llevo de producir, de sacar lo mejor de todas estas experiencias. Y una de ellas siempre dije, o sea, hay tantas mujeres que están sufriendo unas injusticias terribles aprovechando estos espacios y definitivamente son injusticias reales y que te afectan terriblemente. Yo salía con una adrenalina que no podía creer y quería salvar el mundo y quería ser, no sé, Pinky Cerebro, la chica súper poderosa, algo, hacer algo por las mujeres que no le daban espacio, pero al final ese no era el espacio que ellas necesitaban. Y entonces yo no podía contra eso, que son programas que llevan años al aire y que simplemente vos tenés que hacer la contrapartida porque no vas a eliminar eso. Lo que invito es a generar esos contenidos que realmente, nada, tengas eso, contrapartida, digo, porque el sistema va a ser de alguna manera siempre así y lo que va a paliar un poquito son estas nuevas generaciones o estos espacios que nos permitan, bueno, eso, crear contenidos donde yo tenga la opción, ahí está, la opción y la alternativa de ver algo diferente y no esa imposición terrible de pronto de conflicto que ni siquiera existen y terminas con el corazón ahí. Pero digamos, es más improbable que quien consume ese tipo de programa, como decía Soledad, se pase a ver las cosas por limpiar. Es casi imposible. Entonces, sí tienes razón que
el perfil de programa tiene que permanecer. Y adentro lo que tiene que haber, porque eso también lo descubrí yo haciendo como script doctor de algunas series y películas que querían ser de cierto tipo. Y ese era su objetivo, ser de cierto tipo y con ciertas características y tal. Y entonces la manera de intervenir ahí adentro era eso, era poner voces críticas adentro, voces críticas internas. Porque como lo que le pasó a Big Bang Theory, o sea, si ellos no cambiaban internamente, el programa, o sea, la serie se acababa ahí a la 4ª temporada. Creo que lograron 10 al final, 10 temporadas. Pero el cambio que hicieron fue menor, pero fue tan importante y es tan importante ver mujeres científicas, cosa que en ese momento todavía no está como ahora, que es STEM con todo un montón de campaña, digamos, de relato simbólico, o sea, ya están las mujeres científicas en todo el COVID, las vacunas fue liderada casi todas las creaciones por mujeres, etc. Entonces, si no logramos, como no vamos a lograr que se pasen a ver una tele de mejor calidad, lo más importante es que internamente estos programas puedan incorporar voces críticas o este perfil de programas pueda incorporar voces críticas. Entonces, quizá lo poquito, Leti, ¿verdad? Me dijiste, lo poquito que hiciste, lo que intuiste era correcto en el sentido de que voy a hacer algo aquí adentro. Porque ¿cómo me voy a perder de esta cantidad de audiencia? No, no la vamos a perder, pero vamos a tratar de generar otro tipo de mensaje. O bien, como me tocó en estas cosas que yo era el script doctor, era, este es el mensaje y hay una voz crítica de un personaje respetado, en lo que estábamos haciendo era ficción, de un personaje respetado, una voz crítica que decía, así no se hace, así no es correcto. ¿Ya? Y esa voz crítica lograba establecer un mundo de valores contrapuesto a los del personaje que más daño hacía. Entonces, ese es un descubrimiento importante porque va a ser, si no difícil, casi imposible pasarnos a otras dramaturgias que tengan otros contenidos. Por supuesto que si nosotros tenemos la posibilidad, pues vamos a intentar hacerlo, pero donde no podemos hacerlo, podemos negociar con esos productores las voces críticas internas, para empezar a plantear diversidad de voces, por lo menos. No sé si estás de acuerdo, Leti, y si seguimos con algo más, o si hay más preguntas generadas por esto, porque eso a veces es súper importante. Sí, para cerrar, Laura, definitivamente es así. Es negociar un poquito esos espacios de voces, digamos, de alguna manera tener la voz o el contenido o el micrófono, como siempre le digo, de poder hablar y expresarse desde las personas que eran un poco, estaban un poco en juego, su vulnerabilidad, perdón. Entonces, esos espacios y balancear un poco cuestan de pronto, cuestan porque estos programas tienen patrones y tienen esquemas así como muy rígidos y bueno, obviamente también tienen una cabeza, un jefe y así sucesivamente que bueno, algunas veces cuestan un poco, pero la idea es siempre tratar de seguir y negociar un poquito y que se vaya balanceando y algunas veces se puede enseguida y otras veces no tanto y bueno, ya depende de uno un poco seguir peleando o decir, bueno, listo, me hago a un lado y que sigan peleando otros y yo veo de buscar mi propio espacio y bueno, eso más o menos fue lo que hice. No, eso estabas en lo correcto porque realmente esa es la única posición porque lo otro es muy doloroso, es muy lindo lo otro porque entonces ya vas a hacer tu serie preciosa que es Las cosas por limpiar porque no tiene otro nombre más que extraordinaria y preciosa serie, pero entonces la va a ver tanta menos gente que es doloroso y es como, ¿cómo hacer para conciliar estas dos cosas? No es fácil de conciliar. En el intento de conciliar te despiden, muy probablemente, pero vamos a seguir intentando colocar
otras narrativas a las 7 de la noche, otras intentándolo. Soledad, tenías una pregunta y yo tengo un comentario acerca de una película de la que hablan acá. Un solo comentario. En Argentina pasaban dos programas que eran terribles. Uno que lo dirigía Rial, que era todo de chimentos de gente famosa, que era realmente violento, machista, sexista. Bueno, era de lo peor. De hecho, hasta le arruinaron la vida a una mujer que terminó muriéndose, que se llamaba Beatriz algo, que en vivo le mostraron cómo su marido intercambiaba operaciones a personas trans por sexo, personas en estado de vulnerabilidad, y esa mujer perdió obviamente su familia, nunca más la contrataron, eso lo hicieron en vivo. Y después estaba Marcelo Tinelli, que era bastante conocido en Latinoamérica, no sé, por acá en Uruguay llega muy rápido, que cortaba polleras. Cuando empieza toda esta revolución por fuera, se dieron cuenta que eso ya no vendía tanto, que tenían muchas críticas, y cuando quisieron actualizarse de alguna manera, lo hicieron pero como un lavado de cara, que también terminaban recibiendo críticas, porque era muy notorio que lo estaban haciendo, pero para la tribuna, en muchos casos, y no desde una crítica realmente profunda, eso. Sí, sí, conocemos, bueno, yo tengo ahí medido todo lo de Tinelli, toda la evolución y bueno, que ya desapareció. O sea, ya es como una celebración, o sea, que se extingan o que cambien internamente, pero que no continúen como están. Y acerca de una cosa que leí en un comentario de las brujas de, ni siquiera me acuerdo cómo pronunciar, pero esa película, yo les voy a hablar. ¿Ah? Sugarramundi, de Exacto. la iglesia, Española. española, así mismo. Española. Correcto, reciente, de hace 3 años, ¿no? 4 más o menos, un poquitito más. Sí, ok. Esa película la vi también. Me recuerda mucho a la posición que una tiene que tener un poquito con Thelma y Luis. ¿Se Sí. acuerdan de Thelma y Luis? Y la adoran, ¿sí o no? ¿La adoran? ¿Sí o no? Sí. Bueno, les voy a dar malas noticias. Lo siento. Pueden adorarla de una manera más crítica ahora. Resulta que Thelma y Luis, bueno, la hace un señor, la guionista es una mujer y es una experiencia también vivida de manera personal, o sea, es autorreferencial, confesional, como se quiera, ¿no? La guionista. Y después la toma este señor y la dirige. ¿Qué pasa con esa dramaturgia hecha entre ellos dos, verdad? Dirección y guión. Pasa que el mensaje de una película tan poderosa como esa, el mensaje es que las mujeres que luchan, ¿qué pasa con las mujeres que luchan? Díganlo ustedes, no yo. Se tiene que suicidar para vivir. No tienen No, lugar en este mundo. no tienen lugar en este mundo, así es. Eso, digamos, es avasallador. Es muy potente, muy efectista como final, pero es como una película que uno ya le dan muy pocas ganas de repasar por esa razón. Entonces, por eso, o sea, pueden tener un amor adolescente en este momento. Tuve un amor adolescente por Thelma y Luis, yo también, yo de hecho en Argentina, cuando yo vivía allá, vendían un maquillaje que se llamaba Thelma y Luis. Entonces yo compraba ese maquillaje, se lo regalaba a mis amigas, me lo ponía. Y bueno, y ya después del sexismógrafo, pues ya no, ya sé que ya no. Ay, mi gato se está comiendo mi comida. Bueno, Thelma y Luis, sí, por favor, véanla, búsquenla y mírenla con ojos críticos porque es muy linda en muchos sentidos, ¿verdad? Y quizá la de las brujas también es muy linda en muchos sentidos, en el señalamiento de cómo España realmente fue fundamental, porque hay mucha gente que dice, el patriarcado, vamos a dejarlo de female gaze y male gaze para mañana, gente, para que no se preocupen de que podamos hablar ahora. Perfecto. Mucha gente dice que el patriarcado es una posición, una situación de hace miles de años. Y yo tengo que corregirles que, bueno, probablemente el patriarcado es así con algunas culturas que han hecho cosas distintas, pero si ven a mi gatita aquí es porque, bueno, damos la clase juntas, ¿verdad? Entonces, pero no, realmente el patriarcado puede ser así, pero con una situación de poder menos violenta.
Lo que empezó la misoginia sistemática que tenemos ahora, ya sistémica, fue La cacería de brujas. Entonces, de pronto, esa película es valiosa por eso, pero es una película que no pasa un montón de test. Entonces, es doloroso, ¿no? Es como un amor adolescente, o sea, yo la vi un par de veces y me dolía eso, y me dolía que no estuviera, que una película así no estuviera dirigida por, qué sé yo, Isiar Boyaín o alguna directora emblemática española, me dolía, sinceramente. No es su Carla proyecto. Simón, que ¿Ah? acaba de ganar Carla ¿Cómo? Simón, que acaba de ganar el Oso de Oro en Berlín. ¿Quién es Carla Simón? Perdona. No Una la... directora española que escribe una historia sobre un Alcarrás, Albracás, una ciudad de España. Ok. Ganó el Oso de Oro en Berlín ahora. Pero les voy a decir otro tip, que eso tal vez lo vamos a ver mañana si nos alcanza, vamos a ver, o si no las invitamos a otro tipo de formación que estamos montando con Ana Ivanova. Pero, ¿qué pasa? Que también las películas que tienen un presupuesto grande y que son de carácter histórico son inaccesibles para las mujeres. O sea, aunque ustedes no lo crean, el famoso cine intimista dirigido por mujeres es un cautiverio más. No es una elección. Parece que es una elección y lo defendemos por un tiempo pensando que es una elección nuestra. Pues no es una elección, es un cautiverio. En cuanto yo quiero, yo ahora estoy haciendo un thriller y bueno, lo primero que hice fue una película, no, primero hice una película no intimista, pero en una maquila, luego hice una película histórica. O sea, yo lo más intimista que he hecho es lo de la maquila, digamos. Y esa no digo que fue fácil para nada, pero digamos como que esa era de mujer. En cambio, una histórica de los 80s, aunque no es muy lejos, es costoso y entonces ya empieza a ser imposible. Nadie más en Centroamérica ha hecho una película así, solo yo. Y luego, ahora estoy haciendo otra histórica de los 90s, pero es un thriller, o sea, otro elemento o sea, ¿qué se espera de mujeres? Que hagamos cine intimista. Entonces acabamos haciéndolo, pero entiendan, señoras y señores, que esto no es, y gente no binaria acá, que esto no es una elección per se, es un embudo en el que acabamos todos manifestando. Entonces, ¿por qué Alex de la Iglesia es, verdad, el director? Sí. Que no hay nada más machista que ese señor, que es asqueroso, sinceramente. Hace esa película porque a él o sea, a él le dan el dinero para hacerla. A Isiar no. Esa es una realidad que hay que entender de por qué nos duele que esa película tenga esa mirada. Hay una pregunta, Nur pregunta, ¿a qué se refiere con Ah, intimista? sí, muy bien. Básicamente a que, digamos, voy a ponerlo exagerado, muy exagerado, Nur, pero me contás si entendés. En interiores, en casas de amigos, con amigas y amigos. Y ya. Es eso una gran vertiente del cine de ficción hecho por mujeres. Es así. Y no es una elección estética, es una elección, digamos, sexista a la que estamos supeditadas. Nosotros, o sea, primero creemos que es estética, pero básicamente es que al no poder acceder a grandes presupuestos, nunca vamos a hacer la Guerra de las Galaxias versión, no sé, hecha por mujeres, latinoamericana, centroamericana, como quieran, o Jurassic Park. No sé si se entienden lo de intimista, o sea, historias de nuestra familia, con nuestros elementos que no requieren de un montón de investigación, que no requieren de un montón de locaciones fuera de tu lugar, de tu entorno cotidiano, etcétera. Eso entonces se nos vuelve algo chiquito, intimista que podemos manejar económicamente, pero es un tema de precariedad. También puede ser un tema de elección estética, pero es lo menos. Lo que más es precariedad. No, ya nos tenemos que desconectar casi todas, no hay problema. Nos vemos mañana. ¿Qué decías, Soledad? Comprendo. Una película que deja a todo el mundo los teléfonos, se me acaba de ir el nombre, arriba de la mesa, que no requiere
no sé por quién fue dirigida, nunca me fijé, porque hasta hoy que llegué acá, que todo el mundo deja los teléfonos arriba de la mesa y se ha reproducido en varios países, inclusive en países musulmanes, podría ser un ejemplo de película intimista porque la única No, escena... pero vieras que esa más bien es otro tipo, es otra operación y es como una operación de teatro, vuelta a cine, que es muy accesible. Hay muchas así. Yo acabo de ayer repasé una que me gusta mucho que se llama La Duda, que también es una obra de teatro que como la Iglesia Católica está en todas partes, ¿verdad? Entonces la colocaron en distintas partes del mundo y tal. Cuando ves una operación así es más bien una operación comercial, lo cual es excelente, pero eso no tendría que ver con el intimismo del cine femenino como característica de que yo llamo cautiverio, ¿no? ¿Qué dice? Ah, bueno, no sé si alguien más quiere intervenir o tenías otra cosa, Soledad. No, después yo llegué, no, como se me desconectó, se me desconchinfló el horario, después por privado pregunto, porque yo llegué a la parte de Pitufina y no sé si me perdí algo antes. Sí, lo de Jim Carrey, pero mañana puedo dar un repaso porque me parece que un montón de gente no entendió que era 6 Paraguay y están en otros países y va a pasar lo mismo. Entonces, tal vez mañana llegan un poco y les hago un repaso de lo de Jim Carrey. Sí, sí, creo que hay gente, la típica, Sí, se ahí confunde está Paraguay con Willy González, sí, Uruguay, que también. creo que también nosotros cambiamos de horario en el domingo, ¿o no? Ah, claro. Estábamos como a la par de Argentina y parece que ya no, pero bueno, nada, Acá, yo les digo muchísimas, una cosa, acá en Uruguay son en este momento, porque así yo ya, son 7, son casi las 8. sí, acá Por eso, también, pero lo que en tienen la que es misma hora Uruguay, en la misma irse hora, y fijarse en Paraguay como país. sí, Nunca antes tal vez teníamos dos horarios en nuestro país totalmente, y sí, Paraguay. Esta es una excelente excusa para no discriminar a Paraguay como segundo exacto, horario. cierto, No, cierto. no, pero es que yo entré a internet y en este instante me da que tenemos una hora de diferencia, y no es verdad entonces. No es No, verdad, ya está no. transformado, sí, pero yo creo que las compañeras que tal vez grabaron Sí, sí, de esta hecho que para, genial. Sí, se le puede participo. replicar a las o sea, se les Sí, puede se mandar el puede. enlace a las Sí, compañeras, porque va a estar un tiempo circulando el enlace, se le puede sí, sí, mandar a las sí. compañeras que se inscribieron y que no lograron llegar. Sí, a todos les Pero, envié por correo el enlace del Zoom, así que a ese mismo no, pero correo el me pueden enlace de la responder. grabación luego, Sí, ¿no? si me Ok. pueden escribir a ese mismo correo, entonces yo les envío el link a quienes les haga falta, sin problema, porque se Listo. está grabando la clase para este tipo de cositas. Una cosa, Perdón, al correo que recibí con el link Así para mismo, entrar acá. el mismo correo. Sí, el mismo correo. Gracias, muchas gracias. sí, Dale. Bueno, una cosa y también un poquitito para ir cerrando. Me preguntaron, Laura, si sí. este PowerPoint, si la presentación en sí va a estar disponible para las personas que asistieron en la charla, también vía preguntándole a Silvia el correo del enlace de Zoom. Eso va a ser más bien la charla, porque si no está acompañado de la charla, les va a quedar bastante incompleta la información. Claro. Entonces, claro que tiene que ser como juntos, o sea, el enlace que les va a pasar Silvia es el que va a Es de la funcionar. clase tal cual, entonces creo que ahí lo van a El entender también material, Mejor, mejor. claro, claro, el porque material que va a estar disponible va a ser el enlace de la charla y ahí van a poder tener acceso a las diapositivas del... exacto, Claro, ahí se ven las diapositivas. Correcto. Perfecto, eso ya también. Quería decir nomás que acá Nur dice, salgo iluminada este taller, jeje, mañana nos vemos a las 18. Soy de México, dice Julie, ¿verdad? Sí, Muchas no, ella gracias. quiere el enlace, Julie quiere el enlace también, claro. Dice Natal Barenga también, entonces un poquitito, si no hay preguntas, si podemos ir englobando para para no pasarnos un poquitito la hora respetando como el horario de todas, todos y todes. Gracias, me encantó este sexismógrafo. Hace mucho quería hacerlo, un placer. Sí, yo también. Yo sé, Soledad. Excelente, lo logramos. Gracias a Paraguay. ¡Ey! Gracias, Paraguay. Gracias gracias, Paraguay, gracias. gracias. Nos vemos mañana. Gracias Y por... también en algún momento, ya más adelante, podríamos ver el tema de pasar Princesas Rojas en el Juan de Salazar, ¿verdad? Que es la película sería de Laura, genial. que estuvo en la Berlinale también en el 2013, ¿verdad?
O en el 2013 fuiste jurado. Bueno, eso no me acuerdo. Creo que en el 2013 hubo la En película. 2014 fui jurado, 2013 estrenamos, sí. Eso, entonces también estaría buenísimo si podemos eso ver más adelante. Este Yo taller me fue muy... uno, si lo hacen por Zoom, acá estoy. Pero unidita. Ya veremos qué me dejan Sí, hacer. sí. Estamos con algunos de mis compañeros de comunicación audiovisual, dice Nur. Ronald dice, este taller fue muy interesante, siendo muy sincero, es la primera reunión de estas que me llamó la atención y me dejó deseando más. Estaré mañana, gracias. Excelente, Bueno, volvemos mañana. qué Bueno, bueno. chicos, ¿cómo lo ven? Gracias. ¿Estamos Sí, por hoy? gracias Laura, gracias Silvia, Sí, gracias a todos, a todas y a todos por la gracias. presencia y nos vemos mañana para seguir aprendiendo. Dale. Listo. Buenas tardes, chicas, buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta Vemos. mañana. Hasta mañana. Beso. Muchas Chao. gracias, hasta mañana, en serio. Adiós.